Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. De parte de la Asociación de Barrio Escalante Unido, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Historia de la Independencia en el Bicentenario, en cooperación con el programa de la Universidad de Costa Rica, las sociedades centroamericanas entre el mundo colonial y la modernidad. Hoy iniciamos con la presentación a cargo de la doctora Carmela Velázquez. La doctora Velázquez tiene un bachillerato, una maestría y un doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica y es catedrática de la Universidad de Costa Rica. Se ha especializado en el tema de la colonia y sobre todo el tema de la iglesia en la colonia. Y de hecho, este año tiene por publicarse un libro que se llama Entre la Santa Sede y Centroamérica, la Iglesia Católica, la Independencia y la Producción del Poder Moderno, de 1821 a 1870. Entonces, doña Carmela es quien va a empezar este ciclo de conferencias sobre el Bicentenario, preparándonos para llegar de aquí a septiembre a celebrar. Sí les queríamos hacer la petición de que si tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo en el chat, pero si la contestamos al final, o si no, luego al final abrimos un espacio para tener una conversación con doña Carmela sobre este tema. Adelante, doña Carmela. Bueno, buenas noches, porque ya se está oscuro. Y la idea de esto es que nuestra asociación se identifique pues con otras cosas, ¿verdad? Sobre todo pensamos que es importante conocer pues un poco lo que fue nuestra independencia y que no fue una cosa que fue un regalo así que cayó del cielo, no, sino que es todo un proceso como cualquier suceso que se da en la historia. Espérate. Natalia. No la puedo bajar. Aquí. Es que estamos aquí. Uy. Okay. Bueno, tienen que darle. ¿Pero por qué? ¿No es con Ya, esta? Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Con esta. Sí, con cualquiera de las dos. Bueno, vamos a empezar por hablar de la situación que se estaba dando en España, porque para poder comprender a qué se da en América, tenemos que saber que la monarquía española estaba en crisis, que al frente de la corona estaba Carlos IV y María Luisa de Parma, que eran borbones ya. Como secretario de Estado estuvo Godoy, rodeado de una nutrida clientela política que se convirtió en el principal aliado de Bonaparte. Se desprestigió por la pérdida naval de Trafalgar. Acuérdense que España perdió la batalla de Trafalgar, que fue la que ganó Nelson, y entonces viene la alianza con los franceses, el hundimiento de los ingresos fiscales, porque se interrumpe el comercio con América, porque la que va a tener el comercio es Inglaterra. Además, la alta nobleza estaba muy resentida por haber sido apartada del poder que estaba en manos, como les dije, de Godoy. Además, la iglesia estaba en su contra por la desamortización de los bienes. La desamortización quiere decir que ellos tuvieron que entregar el valor de los bienes, venderlos para que España pudiera pagar sus deudas. Por supuesto que eso no le gustó a la iglesia. Además, iglesia quiero decir a todas las diferentes, el clero regular y el clero secular. Por otro lado, con Carlos IV hay una crisis de naturaleza interna y externa. Se dio un gran temor a que se contagiaran los problemas revolucionarios de Francia. Acuérdense que ellos como Borbones tenían una gran relación con la monarquía francesa. Luego de la ejecución de Luis XVI, que provocó la entrada de España en la coalición europea antirrevolucionaria, pero que no llegó a nada, entonces España lo que hizo fue llegar a una transacción, pero por aparte.
Este es Carlos IV. Estas son pinturas de Goya que para que ustedes a veces uno como que se ubique con lo que estoy hablando. Este es Godoy, también de Goya, y vean que era un hombre que alcanzó un gran poder en España, era lo que se llamaba el valido, y un gran poder con la esposa de Carlos IV. Y parece que había una relación ahí más que de poder, y tanto que en el Museo del Prado le ponen a la par del cuadro este de la familia de Carlos IV, de lado le ponen al último hijo de esta señora de Parma, que dicen que es igualito a Godoy. Entonces vean ustedes que estas son pinturas de Goya excelentes, ¿verdad? Que pues le han salido a uno en muchos libros y para identificar la época. Se da lo que se conoce como el motín de Aranjuez. Aranjuez es un palacio que queda bastante cerca de Madrid, y como el pueblo estaba tan a disgusto y la nobleza con Godoy, se levantó en 1808. Estos sucesos llevaron al príncipe Fernando y a su camarilla a derrocar al legítimo rey que era Carlos IV y a cesar, o sea, a echar a Godoy como primer ministro. El motín estuvo encabezado por la nobleza que luchaba contra Godoy. Y ante esto hay algo muy interesante, que es una carta que el rey Carlos IV escribe a Napoleón, porque uno le han dicho que Napoleón entró a España, pero entró a España porque el rey lo mandó a llamar. Y esa carta dice: señor mi hermano, vean, vuestra majestad sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultas, y no verá con indiferencia a un rey que, forzado a renunciar la corona, acude a ponerse en los brazos de un grande monarca aliado suyo, que es Napoleón, subordinándose totalmente a la disposición del único que puede darle su felicidad, la de toda su familia y la de sus fieles vasallos. Yo no he renunciado en favor de mi hijo, sino por la fuerza de las circunstancias. Yo fui forzado a renunciar, pero asegurado ahora con plena confianza en la magnanimidad y el genio del grande hombre que siempre ha mostrado ser amigo mío. Yo he tomado la resolución de conformarme con todo lo que este mismo grande hombre quiera disponer de nosotros y de mi suerte, la de la reina y la del príncipe de la paz. Dirijo a vuestra majestad una protesta contra los sucesos de Aranjuez y contra mi abdicación. Me entrego enteramente, confío en el corazón y la amistad, con lo cual ruego a Dios que os conserve en su santa y digna guarda. De vuestra majestad, su muy afecto hermano y amigo Carlos. O sea, veamos que él se trajo a Napoleón, ¿verdad? Su hermano y amigo. ¿Qué pasó aquí? Entonces vamos a tener lo que se conoce como los sucesos de Bayona o la vergüenza de Bayona. Hay un lugar cerca de la frontera con Francia y entonces ahí se ve Napoleón y el rey. Entonces vamos a ver, se conoce como la vergüenza porque ahí el rey le entrega a Napoleón, abdica en Napoleón, ¿verdad? Y Napoleón abdica en su hermano José, que va a ser el que va a quedar al frente de del gobierno de España. Entonces tenemos aquí estas imágenes a plumilla, ¿verdad? Y como todos los sucesos que se fueron dando hasta que José, que se conoció como José Botellas, que aunque dicen que nunca había tomado nada, pero lo conocen como José Botellas. Esta es una caricatura de un libro de México que me parece muy buena, ¿verdad? Porque véanlo, que aquí lo que están diciendo, dando a entender,
es que José Botellas, pues, tomaba bastante. La guerra de independencia y la crisis de las instituciones del antiguo régimen. La mayoría del pueblo español se levantó contra los franceses y así vino la guerra de independencia. El primer estallido tuvo lugar en Madrid el 2 de mayo de 1808. Los incidentes entre las tropas de Murat. ¿Quién era Murat? El que estaba al frente de las tropas francesas. Era casado con una hermana de Napoleón. Y el pueblo, por otro lado, el pueblo de Madrid se hicieron cada vez más fuertes, pese a los reiterados intentos de apaciguamiento de la Junta Suprema de Gobierno creada por Fernando VII, el hijo de Carlos IV. La salida hacia Francia de los infantes María Luisa y Francisco incrementó el conflicto cuando las tropas francesas dispararon contra el populacho. Las fuerzas españolas no los apoyaron y se dio una cantidad de muertes espantosa de los españoles. La represión fue brutal, siendo fusilados todos aquellos individuos que se encontraban con armas. Se creó la Junta Suprema de Gobierno y el Consejo de Castilla, máximos responsables del gobierno de España, en ausencia del rey, y mantuvieron una actitud contemporizadora hacia el ocupante, aunque trataron de mantener el orden. Por eso, los levantamientos que siguieron desconocieron a esta junta. El resultado fue la reasunción del poder por el pueblo y se crearon diversas juntas. Por otro lado, Napoleón perdió Portugal porque por el levantamiento en España no pudo abastecer sus tropas. Y acuérdense que para Napoleón era sumamente importante Portugal, porque había un bloqueo inglés para poder tener el control del comercio. Además, él pretendía que si tenía Portugal le era más fácil invadir Inglaterra. Dice además que la liberación de las luchas de casi todo el territorio llevó a que se creara en Madrid una Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, presidida por el conde de Floridablanca e integrada por representantes de las diferentes juntas provinciales. Nació así un representante del poder central depositario de la autoridad soberana, que coordinara la actividad de las diferentes juntas y firmaría un tratado con Inglaterra para que se abrieran los puertos y los americanos se pudiesen abrir a los puertos ingleses, cosa que no se había dado antes si no era por contrabando. Los más reformistas veían la necesidad de crear reformas sobre cuando en 1808 sus ejércitos fueron arrollados por la Gran Armada conducida por el propio Napoleón. Se desató una guerra de guerrillas en toda la zona ocupada por los franceses. La Junta trató de ayudarlos y dotarlos de lo necesario. Esta guerra de guerrillas logró que los franceses no fueran dueños del territorio conquistado. Entonces, ¿qué pasó? Que el ejército invisible se extendió por casi toda España. Napoleón habló que eso era una úlcera, o sea, que lo estaba matando los españoles con su guerra de guerrillas. La Junta buscó entonces la reunión de las Cortes con el fin de garantizar el equilibrio. Se votó y se convocó a unas Cortes por estamentos y se pasó a decidir cuáles iban a ser los temas a tratar de estas Cortes. Se acordó, esto es muy importante, nombrar a representantes de los territorios americanos y representantes de los territorios en manos de los franceses. Es ahí las famosas Cortes de Cádiz, en la que estuvo presente Florencio Castillo, nuestro representante. Esta es otra pintura de Goya muy representativa. Vean que la luz está en la persona que están fusilando, que es lo que me imagino que el pintor quería. Los otros vestidos
con el ejército de Napoleón, están con todos los fusiles asesinando a este hombre, ¿verdad? Y se ve el cura y, o sea, es como muy representativa. A mí me parece sumamente representativa de los sucesos del momento. Esta Constitución de 1812 o Constitución de Cádiz trajo libertades a los súbditos de los que habían carecido. Por ejemplo, se permitió el derecho de reunión. ¿Qué significa eso? Que los nacidos en América, los criollos, no tenían derecho de reunión. Ellos podían ir a la iglesia y ahí se reunían. Las cofradías el día de las votaciones, pero no había derecho de reunión seguro por el miedo de conspiración. Se dispuso que se hicieran ayuntamientos constitucionales en los principales centros urbanos y cabildos en todas las principales villas. Además, diputaciones provinciales en León, Nicaragua y Costa Rica, Guatemala con jurisdicción de Guatemala, Chiapas, Honduras y El Salvador, las que tuvieron atribuciones que antes eran propias únicamente de la corona. Acuérdate que la corona era la que gobernaba todo, no solo la parte civil, sino la parte religiosa. Pero al volver Fernando VII en 1814, abolió la Constitución y retomó el despotismo. O sea, todo lo que se había logrado con la Constitución de Cádiz se acabó con la vuelta de Fernando VII. ¿Qué pasa entonces? Ya nos pasamos a América. En 1820, Iturbide debía de pelear con Guerrero. Pero en lugar de eso, firman el Plan de Iguala, o sea, se unen. Que es el plan conocido como el Plan de las Tres Garantías. Primero, reconocimiento de la independencia de México. Segundo, que todos eran iguales. Perdón. Y tercero, la religión católica es la religión oficial. Entonces, conservan la religión católica, dan la igualdad a todos y México es independiente. ¿Qué pasa en Centroamérica? Los pasos de México interfirieron en Chiapas, que pertenecía en esos momentos al Reino de Guatemala, como decir, pertenecía a Centroamérica. Que entonces Chiapas declaró su independencia de acuerdo al Plan de Iguala y se anexó a México. Hasta la fecha, Chiapas pertenece a México todavía. Segundo, la comunicación de esa decisión llegó a Guatemala el 13 de septiembre y Gabino Gainza, jefe político de Guatemala, convocó a una reunión a las personas importantes de Guatemala, de la ciudad. Y los que estaban a favor de la independencia llamaron a la gente, al pueblo, para que se manifestara en las afueras y presionaran a los que estaban en la reunión para poder tener la independencia de Centroamérica. ¿Quiénes fueron convocados? ¿Quiénes eran las personas más importantes? Los miembros de la iglesia presididas por el arzobispo Ramón Casaus y Torres y el deán del Cabildo Catedralicio. Este Ramón Casaus y Torres era un dominico, por supuesto, del lado de la corona, y él obedecía lo que decía la corona porque había existido una bula papal en que decía que había que seguir lo que decía la religión y la religión se entendía por lo que decía la corona. Los representantes de las órdenes que fueron invitados también, los agustinos, los dominicos, los belemitas, los franciscanos, los recoletos y los mercedarios. Todas estas órdenes eran órdenes fuertes en Guatemala. En Guatemala también habían monjas, pero por supuesto que no estuvieron invitadas pues por ser mujeres, ¿verdad?
También estuvieron los curas de San Sebastián, la Candelaria, los Remedios y la Merced, o sea, las 4 iglesias más importantes de Guatemala. Al igual que el director de la Universidad de San Carlos. También estuvieron presentes los comerciantes de Guatemala, las personas más importantes de la ciudad. Esta es una pintura también que tiene más de 100 años, casi 200, en que se muestra también quiénes fueron los participantes. Veamos aquí donde están los civiles, ¿verdad? Los comerciantes posiblemente. Está el ejército, están los curas, y si analizamos por la ventana, está el pueblo, que es una de las cosas que le gusta a la gente insistir. Ahora, ¿quiénes eran los comerciantes de Guatemala? Los comerciantes de Guatemala eran los que manejaban no solo el comercio del reino, que era Guatemala, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica y Chiapas, sino que eran los que manejaban el crédito. Y al manejar el crédito tenían a la gente completamente metida en un zapato, ¿verdad? Porque manejaban, digamos, la economía. Guatemala era la arquidiócesis. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra diócesis a la que pertenecíamos, porque nosotros no tuvimos una diócesis, sino hasta 1850. Ayer lo dijeron las noticias en la televisión. Antes nosotros pertenecíamos a la diócesis de Nicaragua, con sede en León. Pero entonces, esa era la diócesis, pero las diócesis tienen una arquidiócesis que está por encima de la diócesis. Entonces, a nosotros nos llegaban las ideas de Ramón Casaus y Torres, otro dominico, y además el obispo de León era dominico, realista, o sea, pertenecía a las ideas totales de la corona. Y ellos se oponían, como digo yo aquí, ardientemente a la independencia. Este fue Casaus y Torres, que llegó a Guatemala después de haber tenido éxito en México. En la Junta, el primero que hizo uso de la palabra fue el arzobispo, atacando cualquier forma de independencia, y que lo que había que esperar era la decisión de la Corte Española. Luego intervino el provisor de la Iglesia, José María Castilla, que se manifestó por la independencia. Total, sin esperar nada de que la Junta de España ni que nada. Eso trajo un rompimiento del cuerpo de la Iglesia, ya que atacó fuertemente a su cabeza, el obispo. El ambiente dicen que se caldeó, y entonces Casaus y Torres se salió, pero Castilla se quedó. Posteriormente, algo pasó, y como a los 4 días, todos los altos funcionarios de la Iglesia y de las órdenes religiosas firmaron la independencia. Cuando el señor Casaus y Torres había dicho que primero muerto que firmar la independencia, pero parece que personeros como Aycinena, de los comerciantes, y Aycinena que era cura, pero de las familias más importantes de Guatemala, lo convencieron para la firma. Entonces, ¿qué pasó? Un correo partió a las provincias del reino. El 21 de septiembre llegó a El Salvador, el ayuntamiento y una representación del pueblo acordaron la independencia, se organizaron y crearon una junta de gobierno. El 28 de septiembre llegó a Honduras, Tegucigalpa, el acta de independencia, igual que Guatemala. Comayagua pedía independencia, pero sujetos al gobierno que se instaurara en México. El 27 de septiembre llegó a Nicaragua. O sea, ya aquí estamos como lo más cercano a nosotros. La recibió el jefe político. En Nicaragua había
un grupo de personas que eran el obispo, el gobernador y los miembros de la Diputación Provincial, que no querían del todo la independencia. Ellos eran totalmente realistas, o sea, del lado de la corona. Entonces, ellos lo que querían era, primero, atacar a Guatemala por los resquemores que habían contra sus autoridades y sobre todo contra los comerciantes, como les expliqué. Además, entonces, trataron de que la independencia fuera más aparente que real y plantearon los hechos de acuerdo al plan de Iguala, con el que los tres estos señores simpatizaban. Por lo que declararon la absoluta y total independencia de Guatemala, que parece se ha erigido en soberana. O sea, tenían un pleito muy grande con Guatemala. La independencia del gobierno español hasta tanto se aclaren los nublados del día. Esa frase que todos hemos oído y no surgió en este momento. Yo he encontrado documentos del siglo XVIII con esa famosa frase en Nicaragua. Y pueda obrar esta provincia con arreglo a lo que exigen sus empeños religiosos y verdaderos intereses. Pensaron en dar tiempo para que llegaran los ejércitos del rey, para que pararan lo de la independencia. Vean qué ilusos. ¿Cómo iban a llegar los ejércitos del rey a aplacar a todas las ideas de renovación y de independencia que estaban existiendo en América? ¿Verdad? Un poco extraño. Pero lo que ellos querían era ganar tiempo y ganar tiempo para que se cayera la idea de la independencia. ¿Qué pasó en Costa Rica? Cuando llegó la comunicación de la independencia a Cartago, junto al acta que se conoce como de los nublados, el coronel Juan Manuel de Cañas, que era el jefe político español, realista por supuesto, convocó de urgencia a un cabildo abierto, al que fue invitada la iglesia con sus miembros más importantes, como el vicario. ¿Qué es el vicario? El vicario era en Cartago el representante directo del obispo, porque nosotros no teníamos obispo hasta 1850. Era Pedro de Alvarado. Se leyó primero el Acta de Guatemala y luego el Acuerdo de León. Cañas, como les dije, realista, tomó la palabra proponiendo la adhesión a lo propuesto por su amigo el obispo García Jerez, mientras llegaban las instrucciones de España, como si fuera ahora, ¿verdad?, la comunicación. Se votó y se aprobó lo propuesto por Cañas y decidieron que él fuera a San José, Heredia y Alajuela. Entonces él se fue. Los dos primeros, San José y Heredia, aprobaron lo mismo, pero entonces Cartago se arrepintió. Entonces Cañas tuvo que devolverse, porque Cartago decían que no querían un pleito con Guatemala y acordaron solo acusar recibo de lo enviado por León. San José, aconsejado por Pedro de Alvarado, que era un costarricense que vivía en Guatemala, propuso que ante la carencia de gobierno crear una junta provincial gubernativa. Alajuela no estuvo de acuerdo, San José tampoco y Heredia sí estaba a favor de lo propuesto por Cartago. El 25 de octubre, entonces, en la sala capitular en Cartago, se instaló la Junta de Delegados, otra frase que nosotros hemos conocido desde la escuela, presidida por el alcalde primero Santiago Bonilla. En esta junta, el presbítero Juan de los Santos Madrid representó a San José, el presbítero Miguel Bonilla a Esparza, Bagaces, Nicoya y otros pueblos más pequeños. El 1 de noviembre, el vecindario de Cartago juró la independencia de España de manos del sacerdote Joaquín Alvarado, cura de Cartago. Aquí estamos viendo una cosa que fue muy especial en la independencia y es la participación del clero.
¿Por qué tanto la participación del clero? Porque era el grupo más preparado, el grupo que tenía educación, el grupo que había leído, el grupo que estaba más en conocimiento de las cosas que pasaban. El 12 de noviembre se instaló en Cartago la Junta de Legados, denominada de los pueblos, porque varios de esos delegados habían sido elegidos popularmente, aunque todavía quedaban algunos elegidos por sus respectivos ayuntamientos, los cuales se mantuvieron así todo el tiempo. El mismo día de su instalación, la Junta aceptó la renuncia de Cañas. Recordemos que Cañas era el español que estaba al frente en Cartago. Y dicen que él renunció porque sabía que lo iban a votar. Quien la presentó para no ser destituido. Por eso la Junta asumió el poder militar, político y de hacienda, a pesar de que ya había asumido las facultades ejecutivas, legislativas y judiciales. Era entonces un gobierno de hecho, que tuvo todos los poderes y, como dice don Rafael Obregón, el primer gobierno de carácter nacional de la provincia de Costa Rica. O sea, esto es muy, pero muy significativo, porque nosotros creamos una organización civil para gobernarnos. No tuvimos, como les dijera, supimos organizarnos, y eso tuvo mucho peso a través de todo el periodo posterior. En esta junta, la participación de los presbíteros, como lo dije, fue muy amplia. Ellos trabajaron en la creación del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica. De ahí nació una comisión integrada que adoptó con ligeras modificaciones el proyecto de don Pablo Alvarado, que había formulado y enviado de Guatemala. Y el 1 de diciembre de 1821 fue discutido y aprobado. El 1 de diciembre al 5 de enero de 1822 se estableció la Junta Interina de Gobierno, cuyo presidente fue el presbítero Pedro José Alvarado y Baeza, vicario del obispo García Jerez en Cartago. Y sus 7 miembros, de ellos 4 eran sacerdotes: Juan de los Santos Madrid, Nereo Fonseca, Nicolás Carrillo y Pedro José de Alvarado, y los señores Joaquín Iglesias, José Santos Lombardo y Nicolás Carazo. La Junta eligió a los miembros de la Junta Electoral. Vean que hay todo un proceso para tener un gobierno que, como les digo, nos permitió organizarnos, porque también hay que tener una cosa presente. Nuestra provincia de Costa Rica era una provincia alejada de, digamos, de todo el enredo que se estaba dando en Guatemala y en la misma Nicaragua. Por otro lado, vamos a tener que se recibió una comunicación en la que Guatemala anunció su unión a México. Eso trajo como consecuencia que los ánimos en Costa Rica se exaltaran. San José era antimonárquico. Sostenía que no se jurara la adhesión al Imperio Mexicano. Heredia, totalmente imperialista, y apoyó lo dispuesto por el gobierno de León, que, como ya se indicó anteriormente, quería la independencia de Guatemala y de España, pero que se mantuvieran en sus puestos. Vean qué interesante, los funcionarios españoles. O sea, de esa manera amarraba la situación con España. Por otro lado, Cartago, a pesar de que era la sede del vicario y varios miembros del ayuntamiento eran imperialistas, había también un grupo de sacerdotes jefiados por Miguel Bonilla y algunos civiles que no querían seguir al imperio. En Alajuela había un fuerte partido imperialista, pero lo contrarrestaba con sus amigos Gregorio José Ramírez, uno de los que había adoptado las ideas republicanas de Oseo. Ante esa gran división, la Junta no declaró que se pudiera jurar la independencia, pero decidió que se haría representar en el Congreso de México. Nosotros,
nunca nos adherimos a México por diferentes situaciones. En primer lugar, por todo esto que les estoy diciendo, que no hubo unanimidad. Y segundo, porque cuando ya iban a firmar, una vez se vino un temblor. Y entonces la gente se dedicó a arreglar sus casas porque, y ahí, ustedes saben pues que las casas de esa época pues se caían muy fácilmente, ¿verdad? Bueno, depende del temblor, pero esperamos que no lo probemos. Vamos a tener entonces el primer congreso en febrero de 1823. Se celebró el primer congreso y después de varias deliberaciones se decidió que Costa Rica fuera libre. Se aprobó una nueva ley fundamental que se asemeja mucho al pacto. Como la posición de la mayoría del clero cartaginés no fue aceptada, se pusieron muy bravos y recurrieron a los pueblos propalando que el gobierno republicano era hereje y acabaría con la religión católica y haciendo pronósticos de guerras y calamidades sin fin. De este modo ayudaban eficazmente a los imperialistas, de quienes decían que tenían las puertas del cielo abiertos. Así el cura José Joaquín Alvarado desde el púlpito hacía propaganda a favor de Iturbide y el cura Fernando Echeverría obligaba a retirarse del confesionario a los que portaban la divisa republicana, el botón blanco con una flor roja. Tenemos que tener presente que la iglesia, los curas, tenían algo muy importante para difundir sus ideas, que se llama el púlpito, porque la gente iba a misa. Entonces ahí ellos podían decir todo lo que se les ocurría, ¿verdad? Y como era el cura, todo lo que pensara. Heredia, segundo Luis Felipe González, en uno de sus trabajos se encontraba bajo la influencia de los españoles Pedro Antonio Solares y Mauricio Salinas, y de 9 clérigos encabezados por el cura Joaquín Carrillo, de quien Ricardo Fernández Guardia ha dicho que era muy fanático y de espíritu revoltoso. En el enfrentamiento entre los de San José, apoyados por los de Alajuela, en contra de los cartagos que defendían la unión al imperio de Iturbide, también se dieron sacerdotes que participaron tratando de llevar la paz, como Félix Jesús García, cura beneficiado es que tenía salario de la corona, que certificó que el enfrentamiento bélico, que es la famosa guerra, ¿verdad?, entre San José y Cartago, fue ganado por San José y trajo como consecuencia que Costa Rica se quedó sin gobierno. Entonces Gregorio José Ramírez, del bando ganador por San José, asumió el poder como dictador mientras establecía un gobierno. Por eso provocó a la asamblea para que el 15 de abril en la ciudad de San José, excluyendo 4 de los 7 diputados de Cartago, entre ellos a José Francisco Cejo, lo que consideró una injusticia, ya que él siempre estuvo a favor de la independencia. ¿Cuál fue el resultado? Cartago perdió la capitalidad y a partir de ese momento la capital pasa a San José. Desde 1823 se juró el estatuto político que declaraba a San José como capital de la provincia. Ondeó la bandera blanca, símbolo de la paz, con la estrella roja, símbolo de la libertad, y se dispararon salvas para festejar aquel momento. El pueblo celebraba y aclamaba a los presbíteros Manuel Alvarado y Santiago Bonilla por su devoción a la causa liberal, así como don Juan Mora Fernández y don José María de Peralta. De esta manera, San José quedó definitivamente, como es hasta hoy, como la capital de Costa Rica. ¿Qué podemos concluir? Que la independencia fue un proceso que hoy yo traté de llevarlos hasta España para que pudieran comprender mejor toda la situación que se fue dando y que propició este momento. Que la llegada de Napoleón y su familia ayudaron también a crear problemas y guerras. Y que no fue que a Napoleón se le ocurrió, no, sino que además el rey lo mandó llamar para que lo defendiera.
y que la búsqueda de México por la independencia y el que Chiapas se uniera a ellos trajo como consecuencia que Guatemala llamara a los dirigentes de la ciudad y estos declararan la separación de Guatemala. Ya creo que tenemos pues un conocimiento del proceso de Centroamérica para comprender mejor el por qué celebramos el Bicentenario. Yo creo que terminamos aquí. Muchísimas gracias, doña Carmela. Podemos entonces abrir un espacio de preguntas. Me parece que Jimmy Washburn tenía unos comentarios que hacer y después no sé si hay alguien más que quiera hacer comentarios. A ver, aquí estoy. El anuncio que le había ofrecido. ¿Perdón? Sí, adelante, adelante. Bueno, doña Carmela, encantado de escucharla y por supuesto que ha sido sumamente informativa y lo ayuda a uno como a tener una idea más clara de ese pasado nuestro que fue la independencia. A raíz de este ciclo de conferencias, le pregunté a Laura si era posible tener un par de minutos para anunciar una actividad que está organizando la Biblioteca Nacional, precisamente con ocasión del Bicentenario. Claro. El próximo martes comienza un ciclo de conferencias titulado Costa Rica, Pensamiento y Pensadores. Están cordialmente invitados e invitadas. Se va a transmitir por Facebook Live. Lo que tienen que hacer es ingresar a Facebook de la Biblioteca Nacional y creo que ahí encontrarán el enlace correspondiente. Va a ser a las 4:30. La primera es una sesión al mes, el segundo martes de cada mes hasta agosto. La primera sesión va a dedicarse a pensamiento indígena. ¿Ok? Entonces, yo a través del WhatsApp, yo puedo enviarles la información y para que estén un poco al tanto y por favor para que lo divulguen. Nada más era eso que quería aprovechar este espacio para hacer la divulgación. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a usted, me parece muy importante. Y doña Marlene tenía una pregunta también y después aquí hay unos comentarios que leo. Adelante. Bueno, no, para agradecerles por excelentes, o sea, la historia es excelente, y nos refresca mucho la memoria, ¿verdad? Porque muchas cosas no las repasamos, pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto, aquí estoy para cuando guste. Gracias. Aquí hay un comentario en el chat, doña Carmela, que dice, de parte de doña Rosalena Malabasi: muchas gracias, doña Carmela, por tan completa charla, excelente contextualización para comprender lo que usted señala. La independencia es un proceso. Muy acertado el uso de las pinturas que nos trasladan al momento histórico al que nos llevó en esta charla. Y luego Sergio pone: gracias por la información. Yo no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer. ¿Cristi? Cristi. Sí. Hola, Carmela. Hola. Mira, yo creo que es importante agregar que las ideas republicanas también entran en España con la invasión napoleónica. ¿Verdad? Que esas ideas se van a ir extendiendo por toda América y por supuesto se extienden más con las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Pero ahí estaba como el encendedor, ¿verdad? De la idea republicana. Me parece que es bonito recordar. Sí, no, mira, y es que uno no puede hablar de todo, pero las Cortes de Cádiz, estudiar las Cortes de Cádiz es muy bueno, ¿verdad? Es maravilloso. Aquí hay una persona que se ha dedicado a esa, que es Manuel Benavides, y
¿Y por qué se dio en Cádiz, verdad? Porque era un lugar en que estaba protegido. Cuando uno ve Cádiz y cómo tiene sus murallas y sus cosas, y todo lo que se hizo en Cádiz, y viene Fernando VII, que dice que es el rey más malo que ha habido, y Fernando VII quita todo, ¿verdad? Pero sí, la llegada de Napoleón, es que mira, yo en el libro que está por salir, trabajo mucho el problema de Napoleón con la Santa Sede, y eso trajo muchos problemas para toda esta situación que se da después en América. Es que el proceso es muy grande, ¿verdad? Cómo todo va cambiando. Claro. Y la llegada de Napoleón, y imagínense que a los españoles le pongan un hermano de Napoleón que lo bautizaron Pepe Botellas, porque solo así le decían desde el principio, ¿verdad? Y la guerra de guerrillas que le hicieron a Napoleón fue algo fuertísimo. Y eso es, siento yo, que es muy bien captado por Goya. Sí, Con esas claro. pinturas que yo les puse. Claro, claro, y sí, claro, claro que sí. Qué artista, Goya, era el fotógrafo del momento. Gracias, Sí. Carmela, linda tu charla, te agradezco mucho. No, con mucho gusto, Cristi. Cristi y yo fuimos compañeras en maestría. Sí. Y ahora hay una pregunta de Noel Sosa. Adelante. Buenas tardes, un placer estar presenciando esta charla tan interesante. Tengo una pregunta sobre las autoridades del momento en Cartago. Ellos cuando entran en conflicto terminan aceptando el acta, que es el acta que hoy celebramos inclusive, pero en el artículo 2 dice claramente que nos sometemos al cumplimiento de las leyes mexicanas. Eso se mantiene así aún hoy en día. Bueno, mire, es que eso fue cambiando, como le dije, y en un principio se sintió temor y por eso se buscó a México, ¿verdad? Porque tenían miedo de los ingleses. Acuérdense que los ingleses estaban muy cercanos, estaban entre la costa de Honduras y la costa de Nicaragua. Pero como le digo, Costa Rica nunca se adhirió a México por diferentes circunstancias o porque ya tenían un pacto que mientras llegaba la idea hasta que se vino el temblor. Y entonces el temblor hizo que ya no se siguiera hablando de estar unidos a México. Muchas gracias. Sí, perdón. Muchas gracias. Aclarado el No, con tema. mucho gusto. Doña Carmela, hay otra pregunta aquí de parte de Sergio. Ahora aparece Sergio, pero mi nombre es Mari. Mucho gusto, perdón. Me gusta. Vieras que justamente en la intervención anterior, por ahí va mi consulta, doña Carmela, no me quedó claro esa parte de la adhesión de Costa Rica al imperio de Iturbide. Le comento, en los libros de texto, yo soy docente de primaria, entonces justo por esto es mi interés siempre en participar en este tipo de actividad, porque los textos escolares caen en el reduccionismo, ¿verdad? Entonces, el hecho de informarse adecuadamente para mí es muy importante. Justo es por eso, porque da la idea que la guerra civil que va a experimentar Costa Rica para poner ahí lo de la capital es justamente por esto, ¿verdad? En el contexto de que buscan la adhesión, y así lo citan los libros de texto, que Costa Rica entonces va a pertenecer o se va a unir al imperio de Agustín de Iturbide. Y ahora en su información usted nos decía eso, que nunca se llega a dar tal adhesión. Sin embargo, ¿verdad? Esa es la información que se maneja. Y es eso por ahí que va mi comentario, que usted nos ampliara un poquito esta información. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. ¿Con cuál libro de texto están trabajando ustedes? Tengo que decir el editorial. Sí. Bueno, vea, no me la diga. Sí, no, pero no especialmente yo me puse a leerme las actas de Cartago.
de esa época, ¿verdad, Verónica? Que están publicadas. Sí, correcto. Y de hecho, Y, no es sí, solo un acta, o sea, son, digamos la de todo un Cartago es la más periodo. conocida. Cada cabildo firma un acta de independencia, firma un documento. Entonces, en realidad hay varios documentos y el de Cartago, que me parece que es el más conocido, que es el del 29 de octubre, que se firma, ese es como el que más conocemos todos. Sí, pero el asunto es que en definitiva es una idea que ha surgido, ¿verdad? Yo la comprendo porque uno, cuando es docente, yo he sido docente, uno trabaja con lo que dice el libro. Pero mire, especialmente yo me he dedicado a perseguir si estuvimos unidos o no estuvimos unidos a México. Vos también, Vero, ¿verdad? Que lo has visto. Sí, sí, claro que sí, a través de las transcripciones que son lo que más comúnmente uno consigue, la transcripción del acta, ¿verdad? Para, en lugar, Sí, así si no es se que tiene el original, sí. yo te diría que nosotros firmáramos, cuando ya estábamos listos para firmar, algo pasaba. Y algo pasaba. Y como le digo, y todo acabó con el temblor. Pero yo soy de las personas que sostiene, puede ser que esté equivocada, pero revisando y revisando las actas y las comunicaciones, nunca estuvimos aliados a México. No, justamente ese es mi punto, que qué importante estos espacios porque como formadores tenemos la responsabilidad de transmitir la historia adecuadamente y creo que las personas como usted que se han dedicado a investigar, pues son los puentes nuestros, ¿verdad? Para llegarle a una información correcta y ahora que usted menciona eso inmediatamente, pues se me enciende así como un foco porque no vaya a ser que uno es transmisores, ¿verdad? De preconceptos y pues esto es lo que queremos más bien evitar, ¿verdad? Y sobre todo en un momento histórico tan importante en la construcción de nuestra historia patria, ¿verdad? Sí, en lo que estamos. Exacto, ¿verdad? Y creo que Claro. justamente los programas van en busca de esto, ¿verdad? De que podamos construir con los chicos adecuadamente o recrear la parte de la historia de una forma adecuada, ya que muchas cosas también nos las han enseñado mal en la escuela, en nuestra época, ¿verdad? Entonces, no, más bien muchas gracias por la aclaración. No, con gusto. Nosotros tenemos un programa, ya yo soy pensionada, pero sigo en el programa en el que está Verónica también, y es sobre historia colonial. Entonces nos hemos dedicado mucho a estas cosas y a veces hemos tenido reuniones con varios profesores y todo para pues discutir estos asuntos. Claro, ahí me invitan. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Doña Carmela, hay una pregunta de Felicia. Ajá, Feli. Hola, doña Carmela. Hola, Feli. Dígame una cosa, ese hecho de que Costa Rica nunca se unió a México, va relacionarse en dos maneras. ¿Solo Costa Rica no se alió a México? ¿Otros países sí lo hicieron? ¿Tuvo alguna influencia en ese hecho de Costa Rica, en que el resto de los países no lo hicieran y fueran haciendo su propia, no sé, república, país, leyes, etcétera? Y tiene algo que ver todo eso también con nuestra idiosincrasia. Mira, yo pienso que sí, Feli, porque es lo que yo les dije. Vean que nosotros nos organizamos rápido y que se creó el Pacto Social Fundamental Interino, que siempre nos lo recuerdan en la escuela, ¿verdad? Y en el colegio lo siguen de hablando. Y que tuvimos esa claridad mental. Y en eso influyó mucho Pedro de Alvarado. Y yo te digo, yo he leído las actas, he buscado las actas y Verónica también lo ha hecho y no encontramos. Cuando ya íbamos a firmar, estaba todo listo. Una vez era
porque no había plata para la reunión. Y eso es verdad, es cierto. Después otra, porque ya íbamos a firmar. Sí, por ejemplo, Guatemala, y después tuvo problemas porque después se quiso quitar y entonces mandaron tropas y esas tropas iban camino a El Salvador. Nosotros empezamos a caminar solitos. Y eso yo creo que ha sido muy importante en nuestra historia. ¿Cómo lo explica? Aparte, ¿Cómo digamos, lo no sé, explica? ¿qué tenía, digamos, yo lo explico así. Cada persona, pues, puede pensarlo diferente. Yo le explico que al ser nosotros una provincia más alejada, no aislada, como dice mucha gente, teníamos como nuestra propia manera de pensar. Porque vos ves que nosotros, muchos de ellos inmediatamente tuvieron revueltas, revoluciones, cosas de esas. Nosotros, bueno, esta ahí, que se acabó rapidito, ¿verdad? Entre Cartago y San José con Alajuela. Entonces, yo creo que nosotros estábamos como más alejados de los problemas. Eso es lo que yo pienso. Y eso es un poco, ¿verdad? Lo que hemos llegado a pensar. Ok. Que caminamos solitos. Gracias a Dios. Ahora, Pedro de Alvarado tenía alguna característica especial que, no sé, no me acuerdo de él mucho. Él era español, ¿no? Bueno, criollo. Ok. ¿Qué tuvo él diferente? No sé, su formación, sus vivencias. Bueno, o mira, algo. se preparaban, leían, leían de contrabando, ¿verdad? Porque el índice no lo permitía, pero el gobierno español no lo permitía. Pero ese señor Pedro de Alvarado, si a vos te interesa, hay varios escritos sobre él de Eliseth Payne, y yo te los puedo pasar con mucho gusto, Feli. Ok, muchas gracias. Doña Carmela, sobre esa misma línea, yo tengo una pregunta que también se relaciona con lo que estaba comentando Cristi antes. Y es sobre esas ideas republicanas y el liberalismo, ¿cómo entran a este país? Bueno, vean. Perdón, doña Carmela, porque lo que estaba pensando es que, por ejemplo, hay un gran contraste entre el proceso de independencia en Estados Unidos y el de acá, sobre todo ahora que usted estaba dando la conferencia, y a mí me pasó un poco lo que estaba diciendo, lo que estaban diciendo antes, aquí fue Marlene, que los libros de texto le dicen una cosa y es efectivamente muy reduccionista, ¿verdad? Muy simplificada, y una pierde, una no conoce esos detalles de todo lo que está aconteciendo. Entonces, por ejemplo, los libros de texto en la escuela, el colegio, etcétera, no resaltan ese papel del clero y el gran conservadurismo, volviendo al punto de Felicia, ¿verdad? Cómo este país y esa idiosincrasia se va creando. Y Costa Rica es un país muy conservador. Una vez se asusta cuán conservador es. Sin embargo, siempre en los libros de texto nos ponen como que el siglo XIX fue un gran periodo liberal. Y no, más bien aquí lo que estamos diciendo es, bueno, el periodo liberal va a venir, pero hasta mucho después, porque incluso en este momento de la independencia, conforme a lo que usted nos está diciendo, ahí la influencia del clero es fortísima, ¿verdad? En términos de control intelectual, político, la influencia del etcétera. clero es grande. Es que eso es si continuamos con las charlas, vamos a tener una para ver la influencia del clero, cómo pensó el clero, cómo actuó el clero. Esa es la conferencia que podemos dar después si ustedes siempre quieren. Porque, mira, en eso de los libros de texto, yo les voy a contar una historia. La Universidad de Costa Rica hizo los libros de texto hasta tercer año, que era el texto, un libro para el profesor para que diera las clases y un libro para trabajar en clase. Pero resulta que fue un magnífico trabajo, porque digamos, el de estudios sociales tenía los profesores de historia, el de física tenía ¿me entienden? Todos los diferentes grupos de profesores de la U. Se llamaba Costa Rica hacia el siglo XXI. Estos libros no los aceptaron. Ahora están en línea, los que son profesores ahí los pueden buscar. Sí, te encontró. Y vale la pena
porque sí realmente están mucho más actualizados con las nuevas investigaciones. Y es que es muy importante la participación del clero, porque como les digo, eran los preparados. Y nosotros lo vamos a ver cómo se preparaban, quiénes los preparaban y además cómo no todos eran conservadores, que se dividían. Y esas discusiones también son muy interesantes. Y luego otra pregunta que yo tenía, y luego le leo los comentarios que están en el chat, pero me voy a colar yo para hacer una pregunta. Ahora que estaban hablando con la pregunta que había hecho Felicia, y ahí en la presentación me parece que en varios momentos se veía qué cálculo están haciendo las personas que están en ese momento tomando las decisiones sobre riesgos de invasión, es decir, el riesgo de invasión de México, de Guatemala, de España. ¿Eso entra dentro del cálculo en las actas? ¿Se discute o no? Sí, pero mira, es que yo creo que el riesgo más importante era Inglaterra, porque estaban a la par. Inglaterra tenía hasta el rey mosco, ¿verdad? Estaban todos los moscos ahí en la parte de los mosquitos en Nicaragua y parte de Honduras, ¿ves? Y ellos intervenían mucho en el comercio del cacao. Se llevaban a los indígenas, o sea, era una intervención bastante grande. Yo no creo que tuvieran miedo porque ya pensaban, ¿cómo iba a venir el ejército de España hasta acá? En ese caso, si hubiera ido para Perú o para México, ¿me entienden? Como que lo veían tan lejano y además, en el caso de Costa Rica, prácticamente se gobernaban solos. Acuérdense que estábamos lejos de Guatemala, lejos de México. Entonces, prácticamente no importábamos, porque ni teníamos piedras preciosas, ni teníamos metales, ni teníamos nada de eso. Ahora, Feli, con eso de Pedro de Alvarado, ¿cuál Pedro de Alvarado me hablas vos? Uy, el que usted ¿El estaba conquistador hablando. o el famoso Pedro de Alvarado, que dicen que es el papá de todos los Alvarado? No sé. Yo Bueno, pensé yo que te era voy a dar uno. de los dos Alvarado, no te preocupes, vos, porque vos Ok, lees. Yo te ok. los paso, Feli. Gracias. Bueno, y voy a leerle, doña Carmela, algunos otros comentarios que hay en el chat. Dice, vamos a ver por dónde iba. Dice Rosario Ruiz, dice que muchas gracias por la conferencia. Margarita Cabrera dice, excelente, doña Carmela, muchas gracias. Jimmy Washburn, a las personas que organizaron estas conferencias, mil gracias por su interés y empeño. Estas iniciativas son las que necesitamos en el distrito. A doña Carmela, mil gracias por compartirnos todo su saber y gusto por la historia patria. Luego Marlene, buenas noches, muchas gracias, me encanta viajar en la historia y muy bien explicado. Buenas noches, nos vemos en la próxima conferencia, nos dice Jimmy Washburn. Natalia, muchas gracias por la asistencia y participación, nos esperamos en la próxima actividad. Y García Monge dice, la historia siempre nos deja enseñanzas de lo actuado positivamente o negativamente. Bueno, entonces, si seguimos así, la próxima conferencia la va a dar la doctora Elizabeth Payne, que es la coordinadora del programa, y ella es la profesora de estudio colonial en la UCR, más sobre la situación de Cartago en ese momento, y es un trabajo muy interesante, nuevo que tiene ella, que se va a publicar en España. Así es que yo creo que vale la pena. Y después la tercera es la iglesia en la independencia, que la vuelvo a dar yo. Quería, aprovechando porque vi por algunas de las dudas que tenían, que era sobre el ejército. Bueno, en el programa de investigación que colaboramos doña Carmela y yo, también colabora mi esposo, que es doctorando del posgrado en historia, y el tema de tesis de maestría es sobre la formación del ejército en Costa Rica. Entonces, tiene varios artículos sobre ese tema. Hay uno que va desde 1821 a 1870. Entonces, si les interesa, está relacionado con el gasto militar. Entonces, ustedes lo pueden buscar por Esteban Corella Ovares en Google Académico. Si tienen interés, se contactan con... Si no, lo podemos darnos una charla.
Póngalo por escrito. Póngalo por escrito aquí en el Todos chat han para tener sido la referencia. alumnos, ¿ves? Sí. Verónica y el marido. Ajá. Y Rosa. Son todos alumnos. Bueno, Más bien, entonces, que muchas pasen gracias. buenas No, noches. no sé si hay alguna no. otra pregunta, perdón. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o tienen preguntas. No, solamente que si lo puede, por favor, poner en el chat la referencia que acaba de decir Verónica del artículo. Por favor. Sí, claro que sí. Gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Y Y entonces cuando voy a- usted guste, nos pregunta si quiere algo. Oye. Ya se fue. Sí, no, muchísimas gracias a todos, muy amables, sí. Bueno, Bellísimo. encantada. Y Gracias. luego, doña Carmela, aquí hay otro último agradecimiento que pusieron de parte de Otto, que dice: muchas gracias, muy amable, excelente conferencia. Bueno. Entonces, Muy bien, entonces, buenas noches y que pasen bien. Y ahí nos estamos viendo. Sí, muchas gracias. Verónica y yo Muchas estamos gracias. trabajando en un libro juntas también, en un artículo para el libro. Ok. Igual, aprovechando en estas semanas, del 15 al 17, son las jornadas de la sección de Historia de la Cultura. Yo voy a presentar algo sobre un número especial que sacó una revista, que se llama Revista Costa Rica, sobre el centenario de la independencia. Y va a haber temas variados. Si les interesa, esto se va a transmitir por Zoom. Entonces yo les podría pasar el enlace para que si hay alguno de los temas de interés, que puedan entrar a las sesiones, porque son de acceso libre. Muy bien, Muchas Vero. gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y Bueno, si no hay más preguntas, ahí estaba la referencia que puso Verónica, dice: sobre el ejército en Costa Rica, Esteban Corella Vares, el gasto militar y el Estado costarricense de 1821 a 1870. Y no sé, si no hay más preguntas, entonces de parte de la Asociación Barrio Escalante Unido quisiéramos darle muchas gracias por la asistencia y un aplauso a doña Carmela por una presentación tan bonita, tan completa y tan con mucho novedosa gusto. para muchos, para quienes no conocemos tanto detalle. Ok. Bueno, entonces ya nos retiramos a descansar.